Esperar que se junte un poquito más de participantes. Ya. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva reunión de la Sociedad Chilena de Coloproctología. Eh, Primero que todo, les quiero recordar a todos los que no son socios aún de nuestra organización. Los nuevos estatutos permiten que simplemente con el título de coloproctólogo más el patrocinio de 3 socios puedan convertirse en miembros afiliados, que con el tiempo posteriormente pueden alcanzar la titularidad. Los invito a todos los que aún no lo han hecho que lo hagan. Quiero aquí reconocer y felicitar al doctor Sebastián Pradenas, que fue el primero que ha ingresado a la sociedad en esa condición de miembro afiliado, eh, fuera de los beneficios eventualmente de menor costo de las eh, membresías de los congresos. También a nosotros como sociedad nos entrega un impulso para tener más fuerza de negociación con las distintas entidades, ya sea FONASA, ya sea el ministerio en causas que podamos defender, nos entrega más voz, así que yo los invito a formar parte de nuestra sociedad. Eh, Eso con respecto a las nuevas estrategias de membresía. Una de las cosas que más nos ha preocupado, por supuesto, como coloproctólogos, es el aumento importante de la patología neoplásica colorectal. Hemos visto que ha aumentado de manera muy importante y lo hemos discutido más de una vez. Una de las cosas que más ha tenido evidencia en cuanto a cambio del manejo ha sido el cáncer de recto. Nosotros hemos visto todo lo que significa la neoadyuvancia, radioterapias, quimioterapias, distintos esquemas. Pero la verdad es que en los últimos años ha aparecido muchas estrategias de neoadyuvancia o de tratamiento específico para neoplasias de colon, que previamente no había mucha evidencia o mucha eh, discusión sobre su tratamiento. Siempre era primero cirugía y después la quimioterapia o lo que fuera que se estableciera. Y es por eso que en relación a estas nuevas estrategias, a esta nueva evidencia, hemos querido discutir sobre este tema en particular. Específicamente lo focalizamos en el tumor de colon T4B, pero por supuesto que esta discusión se puede expandir hacia otras áreas también. Para eso he querido que esta reunión la dirija y la organice el grupo del Hospital Clínico San Borja de Arrance de la Universidad de Chile, y en su representación el doctor Alejandro Barrera, quien, cabe agregar, expresidente de nuestra sociedad y actual presidente de la Sociedad de Cirujanos de Chile. Doctor Barrera, muchas gracias por estar acá. Y le entrego la sesión. Muchas gracias, Felipe. Bueno, es un agrado, un tema que me interesa. Recordar que fue mi trabajo de ingreso a la Sociedad de Cirujanos. Así que es un tema que me preocupa desde hace rato, las resecciones con intención curativa en cánceres con compromiso de órganos vecinos, le llamé yo en esa oportunidad en mi trabajo de ingreso. Eh, en esta sesión nos acompañan tres estimados colegas que nos van a acompañar en la mesa de discusión. La doctora Elizabeth Milla, que es oncóloga médica y que trabaja conmigo en el Hospital San Borja, con el cual compartimos muchos pacientes de cáncer y colon y recto, así que muchas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Y dos cirujanos coloproctólogos a quienes estimo mucho, el doctor Juan Andrés Mancilla, que fue nuestro becado y que ahora se desempeña en el Hospital Regional de Temuco y en Clínica Alemana de Temuco. Y el doctor Sebastián Pradenas, que si bien no se formó con nosotros, sí hizo un fellow de investigación, estuvo un año con nosotros y fue probablemente el año más productivo que tuvimos como equipo en términos de publicaciones científicas. Y el doctor Pradenas ahora trabaja en el Hospital Padre Hurtado y en Clínica Alemana de Santiago. Para introducirnos al tema, va a presentar la doctora Josefina Sepúlveda. Josefina es cirujano general y está haciendo un fellow de perfeccionamiento con nosotros en el hospital en este minuto. Así que, en primer lugar, dejo a la doctora Sepúlveda para que nos introduzca en el tema y después vamos a discutir los tres especialistas
acerca de este tema. Recordarles a todos que está abierta la pestaña de preguntas para que podamos hacer todas las consultas que vayan surgiendo de la presentación o de algún tópico específico que quieran discutir sobre el tema. Así que, doctora Sepúlveda, por favor, compartan y comience con Súper, su voy a presentación. compartir. Súper. Ahí estoy compartiendo. ¿Se ve, cierto? Se ve perfecto. Bueno, entonces, como decían, hoy día el tema de hoy es el cáncer de colon T4B y cuál es la mejor opción de manejo. Lo que vamos a ver hoy día, vamos a partir con una pequeña introducción en que vamos a hablar de la epidemiología y de las herramientas diagnósticas que tenemos para estos tumores. Luego vamos a hablar de la cirugía y de cómo esto implica una resección multivisceral. En tercer lugar, vamos a hablar de la terapia sistémica, vamos a hablar de adyuvancia y neoadyuvancia, y finalmente vamos a hacer un resumen con unas conclusiones para que se lleven a la casa. Vamos a partir definiendo conceptos. Un tumor T4 es aquel que atraviesa todas las capas del colon. El T4A llega hasta la serosa, mientras que el T4B invade o está adherido a órganos vecinos, como podemos ver aquí en la imagen. Del total de los cánceres de colon, un 10% se presenta con compromiso macroscópico de órganos vecinos. En cuanto a la sobrevida, en esta tabla podemos ver cómo tanto la sobrevida global como la supervivencia específica para cáncer se ven significativamente peores en el cáncer de colon T4B, mientras que esta diferencia no se nota en el estadio 3. Por lo tanto, en el estadio 2, el compromiso de órganos vecinos es un factor pronóstico independiente de sobrevida, mientras que en el estadio 3, la sobrevida está dada por la enfermedad nodal y no por el compromiso de órganos vecinos. En comparación con los tumores T4A, los tumores T4B son tumores que son significativamente más grandes, miden 8 centímetros en promedio versus 4 centímetros los T4A, tienen casi 4 veces más perforación tumoral que los T4A, se operan más de urgencia, un 11% versus un 3%, se operan más abiertos, 68% versus 17%, y tienen un tiempo operatorio más largo, de 220 minutos versus 160. Y estos se ubican principalmente en el lado derecho del colon, un 48% versus, en el derecho versus un 22% en el izquierdo. Para hacer el diagnóstico de estos tumores, la herramienta más ampliamente disponible y utilizada es el escáner. Este es útil para la detección de compromiso de linfonodos y para ver metástasis a distancia. El problema con el escáner es que tiende a sobreestimar la profundidad tumoral, ya que la inflamación peritumoral es fácilmente confundible con con infiltración, de órganos vecinos, por lo que tiende a interpretarse como mayor compromiso del que realmente hay. La sensibilidad del escáner es de un 90% y la especificidad es de 69%. La resonancia, en cambio, tiene mucho mejor capacidad de discernir entre el T3 y el T4 y además nos permite evaluar la invasión vascular extramural y evaluar de mejor manera las metástasis hepáticas. Es por esto que algunas guías recomiendan el uso de la resonancia como el gold standard para esta edificación siempre que se pueda, pero como todos sabemos, esto es muy poco aplicable en nuestro medio, dada la baja disponibilidad de resonancia. Lo clave aquí es que la importancia de un adecuado diagnóstico y etapificación preoperatoria es responder si el paciente va a ser candidato o no a lograr una cirugía R0 mediante una resección extendida. La cirugía en el cáncer de colon T4B implica resecar no solo el segmento de colon afectado, sino que también el órgano que se encuentra infiltrado por el tumor y por lo tanto se habla de resección multivisceral. En esta tabla tenemos 3 series latinoamericanas donde se muestran cuáles fueron los órganos resecados más frecuentemente en resecciones multiviscerales. La primera serie es una serie brasileña, publicada en 2004. La segunda es la serie que comentaba el doctor Barrera del Hospital San Borja. Y la tercera es una serie del Hospital Regional de Concepción. Podemos ver que los órganos más frecuentemente resecados en las primeras 2 series son primero la pared abdominal y luego intestino delgado. En cambio, en la tercera serie, lo más frecuente es intestino delgado y luego el epiplón. Aquí lo importante es destacar que los órganos comprometidos son órganos que son potencialmente resecables y que el hecho de resecarlos no debiese significar un gran aumento de la morbilidad, a diferencia de, por ejemplo, en el cáncer de recto.
en que una resección multivisceral implica exantración pélvica, lo que sí tiene mayor morbilidad. La excepción de esto podría ser el compromiso del duodeno o de la cabeza del páncreas, pero que como podemos ver aquí, afortunadamente, estos pocas veces se encuentran comprometidos. En esta tabla tenemos 11 series de resecciones multiviscerales en pacientes que clínicamente estaban etapificados como T4B y que al momento de la cirugía se evidenció el compromiso de un órgano vecino. Lo que estudiaron en esta serie fue cuál era el porcentaje de pacientes en los que el órgano resecado efectivamente estaba infiltrado por tumor. En promedio, el porcentaje de invasión neoplásica del órgano que clínicamente se veía comprometido fue un 52%. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando estamos en pabellón, frente a un tumor que aparentemente está invadiendo un órgano vecino, solo la mitad de estos casos el órgano va a estar realmente comprometido. Ahora, a pesar de que esta concordancia clínico-patológica no es alta, es de un 52%, la resección debe hacerse en bloque, sin intentar liberar adherencias entre los órganos. ¿Ya? Esto es porque hay riesgo de perforación, lo que lleva a contaminación y a mayor neoplasia residual. De hecho, el no resecar en bloque compromete significativamente los resultados oncológicos, haciendo que la tasa de recurrencia local sea de un 26 a 100% y que empeore la sobrevida, siendo entre 0 y 30% de sobrevida a 5 años. En esta tabla tenemos 13 series en las que reportan los resultados quirúrgicos de las resecciones. La morbilidad en promedio fue de un 12,4%, la mortalidad de un 5,2% y la sobrevida global a 5 años fue de 72%. En la tercera columna de la tabla vemos si es que el estudio reportó o no la tasa de resección RC, ¿ya? O si también los pacientes incluían o sea, pacientes con resecciones R1, R2. Ya tenemos 4 estudios que tenían como criterio de exclusión que la resección hubiese sido de R1 R2, por eso nos da un 100% de R0, y 4 estudios que no reportan la tasa de R0. Ahora, del resto, el promedio de resección R0 fue de un 65%, pero ojo que baja mucho con uno de los estudios que está ahí, que tiene solo 11% de tasa de R0. Si es que eliminamos a ese estudio, nos da un promedio de 83%. Quiero que tengan este dato en mente para cuando más adelante veamos los estudios de neoadyuvancia. Ahora, en cuanto al abordaje quirúrgico, está comprobado por estudios randomizados como el CLASSIC o el COLOR que para el global de los cánceres de colon, el hacer la cirugía laparoscópica o abierta no tiene diferencias en cuanto a márgenes positivos ni a sobrevida. Lo que no está especificado sí, en estos estudios es particularmente el caso de los tumores T4. Y por eso surge este estudio que les puse aquí en la primera fila, que es un estudio publicado en el Surgical Endoscopy el 2016, en que se busca evaluar esto. Y este encuentra que no hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los márgenes entre hacer la cirugía laparoscópica o abierta. Ahora, es clave destacar que dentro de los criterios de exclusión del estudio estaba el tumor T4B, o sea, este estudio es solo de tumores T4A, lo que puede explicar esta baja tasa de conversión que tuvieron, sobre todo en comparación con los otros dos estudios, que tuvieron tasas de conversión de 44 y 50%. Y este es el punto clave de todo esto. La altísima tasa de conversión que tenemos cuando se opera por laparoscopía tumores T4. Y esto es importante porque sabemos por otros estudios que la conversión reactiva de cirugía laparoscópica a abierta aumenta la tasa de recidiva y empeora significativamente la sobrevida de los pacientes. En este sentido, aunque no hay estudios que contraindiquen la cirugía laparoscópica, lo más prudente sería hacer la cirugía por un abordaje abierto para evitarnos esta tasa de conversión y la subsecuente empeoramiento de la sobrevida. Ahora vamos a hablar de terapia sistémica. En cuanto a la adyuvancia, que es la recomendación clásica para estos tumores, estos son los posibles esquemas de tratamiento, tanto para el T4N0 como el T4N positivo. Lo que está en negrita son las recomendaciones de la NCCN. En la derecha tenemos esta tabla que muestra los resultados de análisis de cada factor pronóstico en el cáncer de colon etapa 3. Esto es del estudio Mosaic. En estos, en los tumores T4, que es lo que está destacado, tiende a favorecer el esquema Folfox, pero esto no dio estadísticamente significativo.
probablemente por el N de pacientes, que eran muy poquitos, solo un 18% de los pacientes del estudio eran T4, lo cual podría indicar que no se había logrado la significancia estadística. En cuanto a la radioterapia, que también se menciona, esto lo vamos a hablar más adelante. Entonces, a pesar de que una resección agresiva logra un R0 entre un 40 a 90% de los pacientes, se planteó el usar la neoadyuvancia. Los beneficios teóricos de la neoadyuvancia son que promueve la regresión tumoral, aumentaría el downstaging, permitiría mejor resecabilidad y por lo tanto aumentaría la tasa de R0. Estos son los tres estudios claves de neoadyuvancia. Los tres son estudios multicéntricos, prospectivos, randomizados. El primero es un estudio francés, el PRODIGE 22, publicado el 2021, de 104 pacientes. Luego está el Foxtrot, que es el estudio más grande, es publicado en enero del 2023 con un N de 1053 pacientes. Es un estudio que se hizo en el Reino Unido y además en 3 centros en Dinamarca y Suecia. Y finalmente está el Optical, que es el más nuevo. Este se publicó ahora recién en abril del 2024, un estudio chino con 744 pacientes. Entonces, vamos a hablar primero del Foxtrot, que es el más conocido. Como les decía, ensayo clínico randomizado prospectivo multicéntrico con dos grupos. La randomización se hizo 2:1. Fueron 85 centros, la gran mayoría del Reino Unido. Entonces, el primer grupo iba a neoadyuvancia, que está luego 4 a 6 semanas después iba a cirugía y luego iba a adyuvancia. En cambio, el otro grupo iba de entrada a cirugía, apenas se hacía el diagnóstico iban a cirugía y luego a adyuvancia, y esta adyuvancia se hacía 6 a 10 semanas postoperatorio, independiente del estadio clínico post-resección. ¿Ya? En cuanto al outcome primario del estudio, este era la enfermedad residual o recurrente a 2 años desde la randomización. Ahora, quiero destacar los criterios de inclusión, que acá se incluyeron pacientes T3 y T4 con cualquier N, o sea, N0 a N2. Vamos con los resultados. Este estudio incluyó 1063 pacientes en total. Como les decía, una randomización 2:1, 2 al grupo de neoadyuvancia, 1 al grupo control, con un seguimiento promedio de 3,1 años, que recibieron quimioterapia neoadyuvante. Un 72% recibió FOLFOX y un 28% recibió CAPEX. Aquí vamos con los resultados. Todo lo que esté en negrita, el título es que es estadísticamente significativo. Ya, esto de aquí en adelante la presentación. Entonces podemos ver que la tasa de R0 fue significativamente mejor en el grupo de neoadyuvancia, un 94% versus un 89%. La resección incompleta, o sea, tasa de R1, R2, fue menor en neoadyuvancia que en el grupo control, y esto también fue estadísticamente significativo. En cuanto al T4, este fue un 10% menor en el grupo de neoadyuvancia versus el grupo control. Esto nos habla del downstaging que produce la neoadyuvancia. Luego tenemos el outcome principal, que es la enfermedad residual o recurrente, que se midió y que dio que el grupo de neoadyuvancia era significativamente menor al grupo control. Tenemos un riesgo relativo de 0,72. Por lo tanto, el grupo de neoadyuvancia tendría un 28% menos de recurrencia que el grupo sin neoadyuvancia. En cuanto al cumplimiento de la quimioterapia adyuvante, se mantuvo lo que se ha visto en otros estudios de neoadyuvancia, en que el cumplimiento de la quimioterapia adyuvante es mayor en el grupo que tuvo neoadyuvancia. Otros datos es que el tiempo de inicio de la quimioterapia adyuvante fue similar en ambos grupos y que el porcentaje de cumplimiento de la adyuvancia también fue similar en ambos. Perdón, eso no fue similar, lo que les mostré recién, disculpen. El Optical. Este es el ensayo más nuevo, es un ensayo multicéntrico de 28 hospitales chinos en que se hicieron los mismos dos grupos, pero acá la randomización fue 1:1. El grupo 1 recibió 6 ciclos de FOLFOX preoperatoria o 4 ciclos de CAPEOX, luego 4 semanas después la cirugía y finalmente la adyuvancia. El otro grupo fue directamente a cirugía y luego adyuvancia. Como outcome primario fue la sobrevida libre de enfermedad a 3 años, y como criterios de inclusión, esto también incluía los tumores T3, T4 y también linfonodos N0 o N2.
Los resultados del Optical fueron 744 pacientes randomizados 1 a 1 con un seguimiento promedio de 3,9 años y los esquemas de quimioterapia neoadyuvante recibidos fue bastante similar al FOLFOX, o sea, el Foxtrot, 70% FOLFOX y 30% Capex. Dato de la neoadyuvancia, que me faltó decirles, un 58% completó los ciclos completos de neoadyuvancia, ya un 87% recibió al menos la mitad de las quimioterapias. Ahora sí, en cuanto a la cirugía, no hubo diferencia en las tasas de resección completa del tumor. Podemos ver que de hecho la tasa de R0 es exactamente igual en ambos grupos y tampoco hubo diferencia en la tasa de R1 y R2. Las complicaciones postoperatorias también fueron similares en ambos grupos y la tasa de cirugías laparoscópicas también fue igual. Tampoco hubo diferencia en la tasa de resección multiorgánica. Ahora, hablemos un poco del downstaging. En cuanto al T3-T4, este fue significativamente menor en el grupo de neoadyuvancia y particularmente los T4 tuvieron un 10% de T4 en el grupo de neoadyuvancia y 21% en el grupo control. También estadísticamente significativa esa diferencia. En cuanto a los linfonodos positivos fueron muchísimo menores en el grupo de neoadyuvancia que en el grupo control. Y como dato extra, les cuento que en el grupo de neoadyuvancia hubo un 7% de respuesta patológica completa y también hubo un downstaging a T0T2, N0, M0 en un 19% de los casos versus un 4% en el grupo control. En cuanto a la sobrevida libre de enfermedad, acá, que es el outcome primario, acá no hubo diferencia estadísticamente significativa y tampoco en la sobrevida global. En lo único que sí les dio estadísticamente significativo fue la sobrevida a cáncer específica. Lo que causó más recidivas fue la metástasis a distancia, 18% en el grupo de neoadyuvancia y 20% en el grupo control, similar. Aquí les dejo entonces esta tabla comparativa de los 3 trabajos más famosos de neoadyuvancia para que la tengan de ayuda a memoria. No la voy a leer completa para no repetirme, pero sí se las dejo porque si le quieren tomar un pantallazo. Y quiero destacar, sí, algo que no mencioné antes, que es el porcentaje de tumores T4 y tumores, o sea, con N positivo que se incluyeron en cada estudio, ¿ya? Podemos ver que el Optical tenía 75% de tumores T4 versus el Foxtrot que tenía solo 25% y el Prodigy que tenía 12%, ¿ya? Entonces, de los 3, el que más se adecua al tema de la presentación sería el Optical. Y en cuanto a porcentaje de N positivo, los 3 eran similares. Acá tenemos la parte 2 de la tabla, donde podemos comparar los resultados. En negrita nuevamente vemos los resultados que son estadísticamente significativos y las estrellas marcan el outcome principal de cada estudio. De esto, entonces, podemos concluir que la recidiva es menor, siendo significativamente, o sea, significativa esta diferencia solo en el Foxtrot. El downstaging se produce en un 10% más en el grupo con neoadyuvancia. Las complicaciones postoperatorias son similares en ambos grupos, con y sin neoadyuvancia. Y las complicaciones de la neoadyuvancia en sí son alrededor de un 30%. Quiero detenerme un minuto en la tasa de resecciones curativas de los 3 trabajos. Sorprendentemente, en el Project 22, la tasa de R0 fue mayor en los pacientes que no se sometieron a neoadyuvancia. Ahora, de sus 120 pacientes del estudio, fueron solo 4 los pacientes que tuvieron resecciones curativas, de las cuales 3 eran del grupo de neoadyuvancia. O sea, no curativas, perdón. Esta diferencia no es estadísticamente significativa, pero igual llama la atención porque es completamente contrario a lo que uno teóricamente esperaría. ¿Ya? Ahora, la tasa de R0 en el Optical fue exactamente igual en ambos grupos y en global mucho mejor que la tasa de R0 que teníamos en todos los estudios que analizamos al principio de la presentación, donde teníamos que el promedio de R0 era 65% o 83% si no incluíamos ese estudio de 11% de R0. En el Foxtrot, en cambio, tenemos un R0 de 94 y 89%, que eso sí se parece más a lo reportado en la serie, pero no es tan buena como el estudio chino. Hago este alcance porque en el Optical no se ve diferencia significativa en la falla local o en sobrevida libre de enfermedad, a diferencia del Foxtrot en que sí se ve, pero el Optical tiene una cirugía de mejor calidad en ambos grupos y de la misma mejor calidad en ambos grupos. Entonces uno podría preguntarse si este efecto en la falla local está dado por la neoadyuvancia o por el hecho de una mejor cirugía.
Ahora, lo que sí es indiscutible es que tanto el Foxtrot como el Optical tuvieron importante downstaging, al igual que en el PRODIGE 22, que su objetivo principal era la tasa de regresión tumoral, que también fue significativa en el grupo de neoadjuvancia. Y lo otro que podemos decir es que que la neoadjuvancia sería segura en términos de complicaciones postoperatorias. Vamos a hablar un poquito de la radioterapia. En cuanto a la radioterapia adyuvante, hay estudios retrospectivos de los años 90 que sugerirían un beneficio en cuanto a la residuidad local. Y la NCCN indica considerar la radioterapia en tumores T4 adheridos a estructura fija. Está este estudio, publicado en 2019, en que se utilizó la National Cancer Database de Estados Unidos, un estudio retrospectivo que incluyó casi 27.000 pacientes, cuyo objetivo era evaluar el beneficio de la radioterapia adyuvante en pacientes T4M0 que recibieron quimioterapia adyuvante con márgenes positivos o negativos. Como resultado, encontraron que no mejora la sobrevida independiente del estado de los márgenes quirúrgicos. Se ha planteado también el uso de la radioterapia neoadyuvante, porque ¿cuáles serían los beneficios teóricos de la neoadyuvancia? Serían el downsizing, menor riesgo de siembra tumoral, mayor tasa de R0 y un menor perfil tóxico, porque un tejido sano permite mejor oxigenación de los tejidos y así una mejor penetración. Tenemos dos estudios retrospectivos de radioterapia neoadyuvante. El primero es una cohorte en que buscaba la radioterapia neoadyuvante y demostró que tenía mejor tasa de R0 y menos recidiva local, pero sin diferencia estadísticamente significativa. Lo que sí mostró fue un mayor downstaging, significativamente estadístico, y una mejoría en la sobrevida global a 5 años. Las limitaciones de este estudio es que tenía un gran sesgo de selección, tenía un N pequeño y que la dosis de radioterapia era inconsistente en los distintos pacientes. Este otro estudio también es retrospectivo, de 15.000 pacientes, muchos más pacientes, de tumores T4, cualquier N y M0, que mostró una mejoría en la sobrevida global a 5 años, pero que como limitaciones tenía seco de selección, la recolección de datos era incompleta y no reporta la tasa de residuidad local, que es un factor importante a considerar en radioterapia. Entonces, para resumir un poco, este es el esquema actual de recomendación de la NCCN del 2024, en que se recomienda que para un tumor que será T4B clínico o que tenga enfermedad nodal bulky, uno debería considerar quimioterapia neoadyuvante con FOLFOX o CAPEOX y luego hacer la cirugía. Para terminar, les dejo estos mensajes para que se lleven a la casa. Primero, el TAC sobreestima la invasión. Un 50% de los pacientes que clínicamente están comprometidos realmente son T4B. La cirugía implica resección multivisceral por vía abierta. Y finalmente, la neoadyuvancia es una alternativa a considerar en estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina, por tu presentación. Eh, Vamos a comenzar la mesa de discusión. No hemos recibido preguntas de la audiencia, pero a mí me gustaría partir con los cirujanos que nos están acompañando. Cuando encuentran un paciente con un tumor grande y que probablemente tiene compromiso de órganos vecinos, un tumor que habitualmente de colon derecho, que ustedes lo palpan fijo, y que sospechan que tiene compromiso de la pared abdominal o un tumor que por la localización pudiera tener compromiso de el duodeno o de la cabeza del páncreas. Eh, ¿Basta el escáner en tu etapificación, Juan Andrés? ¿O es un paciente en el cual consideras hacerle una resonancia eh, complementando el estudio imagenológico? Hola Alejandro. Eh, bueno, lo ideal es en esos pacientes tratar de estudiarlos lo mejor posible, ¿eh? Ya, o sea, nosotros en el hospital tenemos o sea, siempre en todos lados mucho más accesible el escáner. En general, los cirujanos por el tiempo nos manejamos mejor con las imágenes del escáner. A último tiempo estamos aprendiendo a ver mejor resonancia, pero en general si son pacientes que
tengo el estudio preoperatorio y tengo dudas sobre todo si es que el paciente va a poder ser resecable o no, lo ideal es tratar de estudiarlo lo mejor posible. Si tengo la posibilidad de hacer una resonancia de abdomen que me va a dar mejor información, sobre todo sobre la resecabilidad, porque nada peor que entrar a operar a un paciente estudiado a medias y que me doy cuenta que tiene todo el duodeno comprometido y que no lo voy a poder resecar en ese minuto. Entonces eso es lo peor que le puede pasar a un cirujano, de que no pueda resecar el tumor. Entonces, lo ideal sería tratar de estudiarlo lo mejor posible, ya sea con escáner, con un buen equipo de radiología. Yo creo que también es súper importante para que nos ayuden en ese sentido a ver si hay un compromiso tumoral evidente, ¿no? Aunque muchas veces, como lo vimos, el escáner o las imágenes son un poco alaracas a veces. Y también tenemos los resultados, que sabemos que el 50% de los pacientes no van a tener compromiso tumoral. Entonces, pero lo ideal es, ojalá, tratar de estudiarlo lo mejor posible. Yo creo que es fundamental para no pasar bochornos intraoperatorios. Muchas gracias. Sebastián, eh, un tema que es controversial, de hecho el doctor Caselli lo está preguntando acá en el chat de preguntas y respuestas, es el abordaje. Como dijo la doctora Sepúlveda, es sabido que la conversión reactiva se asocia no solamente con peores resultados, sino que también con mayor morbilidad en el postoperatorio. ¿Qué te parece con el abordaje quirúrgico de estos pacientes? Aquí tenemos fundamentalmente dos alternativas. Una es la laparoscopía y seguir con la laparoscopía hasta que tengamos una conversión reactiva, o una laparoscopía diagnóstica y tú encuentras un T4 y pasas inmediatamente a una cirugía abierta como una conversión preventiva o no reactiva. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cuál es la conducta que tienen ustedes en el Padre Hurtado? O sea, lo que pasa es que, bueno, eh, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es importante, obviamente, un poco lo que decía el doctor Mancilla, revisar bien las imágenes antes de operar a un paciente. Sabemos que la laparoscopía es una vía de abordaje, no es de otra forma, no es el fin en sí mismo. Obviamente cuando uno tiene un tumor que va a ser, no sé, de 10, 12 centímetros, que tiene riesgo de estar pegado todo, probablemente la vía de abordaje laparoscópica es más bien poco útil, nos vamos a entrampar en darnos vueltas y finalmente vamos a terminar en un paciente convertido. Es distinto si tenemos una lesión que no es tan grande, pero que efectivamente puede estar adherido a ciertos planos, donde uno puede avanzar laparoscópico y obviamente no ensañarse, sino que en el momento en que uno vea que de alguna otra forma tiene que convertir porque obviamente no es seguro o porque el plano no está fácil de explorar, uno tratar de convertirlo. ¿No ha pasado que de repente uno tiene una lesión que obviamente está más cerca al duodeno? Bueno, en ese minuto se convierte, pero si está pegado a la pared, algunas veces uno laparoscópicamente puede hacer una pastilla, finalmente llevarse un buen segmento donde dejamos márgenes libres y se puede completar la cirugía por vía laparoscópica. Yo creo que uno tiene que hacer un análisis preoperatorio, pero también es importante el análisis intraoperatorio, donde no tenemos que estar 2 horas tratando de seguir en la laparoscopía, de seguir, porque efectivamente aumenta la morbilidad y aumenta los problemas. Obviamente todo esto está dado en el contexto también un poco lo que decían, los pacientes tienen peor pronóstico cuando hay conversión, pero probablemente hay conversión porque obviamente son pacientes que son más complejos, que tienen tumores más grandes, que tienen tumores adheridos a más estructuras, y obviamente la posibilidad de dejarlo R0 es mucho más compleja. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Doctora Milla, eh, nosotros encontramos a este paciente, lo vemos y vemos que tiene un tumor T4B con compromiso evidente de algún órgano. Sabiendo que el 50% de los pacientes tienen solamente tumor, eh, ¿se justifica hacerle quimioterapia neoadyuvante a todos estos enfermos? Y lo otro, y complementando además la pregunta, eh, si bien la evidencia viene fundamentalmente de algunos trabajos retrospectivos, sabemos que probablemente a algunos pacientes no les vamos a hacer bien con la quimioterapia, que son fundamentalmente aquellos pacientes que tienen tumores inestables. Eh, por eso, además del compromiso de órganos vecinos,
¿qué condiciones le pediría, qué características del tumor le pediría usted para poder indicarle al paciente neoadyuvancia? Primero que todo, Josefina, súper buena la presentación. Creo que fue súper clarita, muy amigable las imágenes. En realidad, una de las cosas que es importante destacar que no se mencionó, pero que yo creo que es porque el tema de la presencia de mismatch repair o inestabilidad microsatelital en los estudios está reportada en el Foxtrot y en el Optical. Es bueno saber eso. El 20% de los pacientes eran inestables en el Foxtrot y un 15,4% más o menos en el Optical. Y esos pacientes aún así se les dio una adyuvancia. Y sabemos que esos pacientes no responden con la quimioterapia. En ese caso había una pregunta en el chat si hay datos de la neoadyuvancia en este contexto de cáncer de colon, y sí, deberíamos tener el apellido de todos los cánceres de colon, T4B en este caso, que si son estables o inestables, porque si son inestables, no tendríamos que haberles dado quimioterapia. Solamente le estamos dando toxicidad y no va a haber mayor respuesta. Ahí les deberíamos dar inmuno donde sí hay datos. Entonces, respondiendo a su pregunta, Doc, sí, deberíamos saber el apellido, si ese tumor es inestable o no, sobre todo si es del lado derecho, que es donde se presentan con mayor frecuencia. Y lo otro es que es bueno comentar también que los estudios, hasta el 33% en el PRODIGI 22 eran de bajo riesgo, eran de 3N0, eran pacientes que se pensaban que eran más grandes, por todo lo que explicó la doctora en relación a lo que uno puede esperar o cree ver en el escáner, pero que no era así. Entonces quizá sería bueno, ahora que vamos a empezar a reclutar a estos pacientes, aparte de un escáner, tener una resonancia. O sea, sería básico, yo creo, para poder disminuir el sesgo, una buena estadificación para tratar de evitar este sobretratamiento y además lograr hacer como un acuerdo con los patólogos para que a estos pacientes les pudieran poner el apellido, si son estables o inestables, para poder en adyuvancia. Por lo tanto, un paciente que sería estable, T4B ante la sospecha, yo le daría neoadyuvancia. También los T4A, pero me refiero a que esto sí o sí. Y el esquema de quimio, si bien está descrito que el FOLFOX o el CAPOX, igual es bueno considerar en pacientes jóvenes, sobre todo hay algunas series con una tremenda respuesta, que el FOLFOXIRI igual es una buena opción. Pero partiendo por una neoadyuvancia con un triplete, o sea, con un doblete de quimioterapia, tendrían que ser estables y que sí o sí sepamos que son localmente avanzados. Yo le daría todo, este 4. Perfecto. Una pregunta, doctora Milla. En estos estudios o en la evidencia que existe en el ámbito de la oncología médica para el tumor primario, ¿se da el mismo fenómeno que para las metástasis hepáticas, en que en la medida en que aumentamos el número de drogas, aumenta la tasa de respuesta? No. De hecho, en el Foxtrot había una rama que se les daba panitumumab a los que se les hacía, que eran wild type, y no tenía mejor respuesta. Entonces, en este contexto, en estos pacientes, darle un antiangiogénico o alguna droga extra a la quimioterapia no ha demostrado tener mejor respuesta. Así es que no correría como por la misma línea que, por ejemplo, los pacientes que tienen oligometástasis y queremos ir a resecar. Entonces, aquí lo que correspondería, yo creo que hay que enfocar o poner toda nuestra ficha en el tema de etapificarlo bien y ponerle un buen apellido, cosa que no se meta un 20% de los pacientes que sean inestables, más que agregar otra droga. Perfecto, muchas gracias. O sea, bastaría con FOLFOX y en algunos pacientes, como usted nos dice, el FOLFOXIRI para poder Sí. iniciar el tratamiento. Pacientes jóvenes, hombres jóvenes, que son las que tienen más reporte en la serie, tienen muy buena respuesta patológica completa, que sabemos que los pacientes que la logran tienen una evolución que se separa completamente de aquellos que no. Eso es lo que deberíamos apuntar. Perfecto. Doctor Mancilla, desde el punto de vista quirúrgico, y aquí me tomo una pregunta del doctor Caselli, ¿tú le indicarías a cualquier paciente T4B neoadyuvancia o lo harías dependiendo del órgano que esté comprometido? Por ejemplo, si es la pared abdominal, si es el epiplón, si es un asa del intestino delgado medio, o tomarías una conducta distinta si es
la cabeza del páncreas, el duodeno o la vía biliar. O sea, somos cirujanos nosotros, entonces nos gusta operar y empezar a mandar todos nuestros pacientes a quimio, no lo vamos a hacer jamás. Pero yo creo que influye mucho el órgano, porque yo creo que un T4B, englobarlos todos juntos los pacientes, no es lo mismo un paciente T4B que tenga a lo mejor un compromiso superficial de la vejiga nomás de sigmoide, a que un paciente de colon derecho tenga un compromiso evidente del duodeno y la cabeza del páncreas. Yo creo que sí. Nosotros tenemos la capacidad en nuestro paciente, si lo estudiamos bien y es factible, sobre todo el paciente que quede R0, nosotros muchas veces lo vamos a operar esos pacientes, hacer la resección multivisceral, pero yo creo que no es lo mismo a lo mejor en un paciente que tenga un compromiso en los estudios preoperatorios, a lo mejor del duodeno evidente, de páncreas o compromiso de vasos sanguíneos importantes. Yo creo que esos pacientes de seguro yo los mando primero a neoadyuvancia. Y, doctor Pradenas, en un paciente que además de tener un tumor T4B sospechoso a el escáner, encontramos, por ejemplo, adenopatías retroperitoneales. ¿Qué le plantearías tú a ese paciente? Esa Bueno, es pregunta la que hace el doctor Imigo, Puerto sí, Montt. bueno, claro, es que ahí probablemente está cambiando un poquito el escenario, nos estamos yendo del escenario que está planteado inicialmente acá. Porque obviamente una cosa es el paciente T4E, ¿no es cierto? N0 o N1, N2, pero M0, y si un paciente que tiene ya enopatías retroperitoneales, donde se nos está escapando un poquito de los filtros iniciales, probablemente ya estamos hablando de un paciente que está en el contexto más bien metastásico, y obviamente ahí ya es otro el escenario, es otro el planteamiento, es otro el enfrentamiento, porque nuestro tumor primario, a menos que sea sintomático, a menos que nos esté generando problemas, probablemente nos vamos a preocupar más bien de la enfermedad sistémica y después nos vamos a enfrentar a qué pasa con este tumor. Y obviamente muchas veces nos pasa que tenemos pacientes que tienen adenopatías retroperitoneales o tienen alguna lesión chica en el hígado, oligometastásico, donde le damos quimio y donde el tumor primario responde, tiene cierta respuesta y que obviamente en un segundo tiempo vamos a ir nosotros a resecar. Pero probablemente ese es un escenario totalmente distinto al que planteamos inicialmente. Perfecto. Doctora Milla, hay varias preguntas acerca de la inmunoterapia como alternativa de adyuvancia o de neoadyuvancia. ¿Qué evidencia hay hoy día de la inmuno en adyuvancia en cáncer de colon y en neoadyuvancia? Hoy día la evidencia es muy fuerte y así partimos, como en todos los sólidos. Partimos con la parte metastásica y de ahí se va adelantando a las adjuvancias. Lo que tenemos sí o sí datos fuertes de pacientes que son MSI high o inestables, paliativo, en primera línea sí o sí la inmunoterapia. Y es así como también se ha descubierto que se han hecho estudios con neoadyuvancia en pacientes que son inestables y se les da, el esquema en sí no está muy claro. Se ha dado con nivo-IPI, después se le ha dado, pero siempre se mantiene dentro del lapso de las 6 semanas. Y se ha visto que las respuestas patológicas completas son altísimas. Entonces, las guías lo recomiendan, independiente de que no haya un estudio fuerte, como no son muchos los casos, pero sí está recomendado en pacientes que son inestables, eh, o se opera, que es la mayoría de la realidad de nuestros centros, porque no sé cuándo el DAC nos va a dar a esto, ojalá que algún día, o lo plantearíamos como tratamiento con inmunoterapia, porque sí se ha visto que el impacto es fuerte. Obviamente que los datos en sobrevida aún no están, pero siguen respuestas patológicas completas, que sabemos que es lo que más se extrapola a futuro. Pero la hay, de que la hay, la hay. Claro, hoy día probablemente en ese setting de pacientes inestables, Operar. como usted dice, probablemente primero se operan. Así que como lo bautizó Julio García Aguilar en el CSRO, el curso que fue director mi amigo Felipe Quesada, estaríamos haciendo cirugía neoadyuvante para después dejar la adyuvancia con inmuno. Claro, los datos ahora están en el paliativo,
pero no están en adyuvancia, están en paliativo y en neoadyuvancia se está metiendo de a poquito. Pero en adyuvancia ahora no hay un estudio que me diga cáncer de colon inestable, ¿se operó? ¿Démosle adyuvancia? No, no hay una indicación ahora de eso, pero sí en paliativo sí o sí, y de a poquito los datos están dando en neoadyuvancia. Perfecto. Eh, Es cosa de tiempo, independiente a mi de si punto de vista es cosa de tiempo. Independiente de si le hicimos neoadyuvancia o no le hicimos neoadyuvancia, si queremos curar al paciente, probablemente vamos a tener que operarlo. Eh, y sabemos que estos pacientes tienen una morbilidad más alta que los pacientes que no tienen una resección multivisceral. ¿En qué órganos? Excluyamos el duodeno, digamos, que probablemente una pancreatoduodenectomía tiene toda la morbilidad asociada a la fístula pancreática, a la fístula biliar. En los otros órganos, doctor Mancilla, ¿en qué tumores o en qué tipo de resecciones multiviscerales es donde has tenido más problemas y donde has tenido más morbilidad? Bueno, en general siempre, bueno, con lo que dijiste en el colon derecho, cuando es duodeno y páncreas, y siempre uno le tiene un poco más de miedo a eso, ¿ah? ¿Ya? La otra parte que se vuelve a veces compleja es cuando tenemos tumores ahí muy adheridos a los, digamos, a arterias, a los vasos ilíacos, ¿ya? O el lado derecho ahí a la cava, también ahí se pone un poquito más complejo, ¿ya? Y también todo, si no estamos a veces apoyados a veces de urología, cosas así, cuando tenemos la parte urinaria, ya un segmento importante a veces de uréter, que después no tenemos como que sea de uréter más proximal, se hace más complejo si es de uréter distal. Ahí también, también influye mucho el apoyo que tengamos de estos pacientes, como dijimos, de un estudio preoperatorio y de un equipo multidisciplinario, porque aquí nos podemos apoyar tanto de urología, de ginecología, de muchos equipos que a veces nos pueden ayudar a hacer estas resecciones multiviscerales y que en general hemos visto que en general hay muchos órganos que todo se puede hacer, digamos, ya, y no siendo cirugías tan complejas, o sea, la vejiga y también el estudio preoperatorio no es lo mismo que esté con compromiso de los ostium, de los uréteres o no. Entonces también toda esa parte es súper importante antes de hacerlo, pero yo creo que las partes más complejas, como dijiste, duodeno, páncreas y órganos, digamos, arterias, venas, ahí los vasos ilíacos, cuando están comprometidos, están muy adheridos, la vena sobre todo se ponen más complejos. Sebastián, ¿cuál ha sido la experiencia en el Padre Hurtado? Sí, un poco lo mismo. De hecho, justo cuando estaba haciendo la pregunta pensaba y claro, todos los que comprometen un poco la fosa ilíaca, ¿no es cierto? Donde tenemos vasos sanguíneos importantes, las ilíacas, de repente se pegan al retroperitoneo y cuesta encontrar un plano y si es que no, obviamente hacer una resección que sea en bloque y que se lleve, qué sé yo, haciendo puentes, cosas así. Y lo otro que es algunas veces tumores de unión recto-sigmoidea o sigmoides distal, donde se van a pegar a la vejiga y obviamente comprometen el trígono, donde uno termina finalmente haciendo una exanteración. Obviamente son pacientes que van a tener más morbilidad, van a tener más posibilidades de complicación y tenemos que estar bien alineados con los equipos, con los distintos equipos para poder hacer estas resecciones multiviscerales. Muchas veces tenemos horarios distintos, qué sé yo, con los urólogos, entonces tratar de programarse, tratar de encontrarse para poder hacer estas resecciones de repente no es tan fácil, sobre todo en los hospitales. Eso. Y lo otro, el comentario también es con respecto un poco a este tipo de tumores, para dónde irá del punto de vista de la cirugía robótica, que obviamente hay varios trabajos que nos muestran que nos va a ayudar en algún minuto a disminuir las tasas de conversión, a tener más cirugía de R0, en la medida en que empecemos a hacer mucha más cirugía y obviamente que tengamos más acceso a eso. Perfecto. Hay una pregunta del doctor Camilo Viñoles que se la extiendo a ustedes dos, a Juan Andrés y a Sebastián. ¿Qué piensan de la presencia del patólogo
en la sala o qué piensan de la biopsia rápida en estos pacientes. Eh, Em, dale, yo creo Sebastián. que sí, gracias. Em, bueno, de partida, logísticamente no es tan fácil. En todos lados no es tan fácil tener un patólogo. Pero creo que la biopsia rápida muchas veces, no sé si nos va a aportar toma de decisiones importantes, porque la mayoría de veces uno se da un margen más o menos importante para hacer estas resecciones. No es como, no sé, una resección de un melanoma o cosas así, donde sí necesitamos un poco más los bordes, la cirugía de Mohs, donde sí nos pueden informar. Aquí muchas veces es difícil y todos nos hemos encontrado con alguna biopsia rápida que parece positiva y que después es negativa o al revés, no, parece positiva y finalmente en la biopsia definitiva es positiva. Entonces, yo creo que lo más importante es tener un buen margen del punto de vista macroscópico para dejar las resecciones R0. ¿Juan Andrés? Sí, más o menos lo mismo, sí, cuesta conseguirse el patólogo ahí y también no sé la utilidad por lo mismo, si vamos a querer sacar biopsias rápidas vamos a tener que empezar a desarmar nuestra resección en bloque, que nos gusta tanto sacarlo así todo enterito, ya tendremos que empezar a desarmar la pieza para empezar a buscarle la biopsia y como dijo Sebastián, lo ideal aquí siempre tener unos buenos márgenes de seguridad y la biopsia la analizaremos después en diferido. Exacto. Yo recordar solamente que la biopsia rápida no es un buen procedimiento en estos pacientes. Si bien solamente el 50% tiene compromiso tumoral verdadero, como nos dijo la doctora Sepúlveda, el separar el tumor en tejido neoplásico y tomar una biopsia rápida que sale positivo aumenta en forma significativa la tasa de recurrencia local, llegando casi hasta un 30% de los casos. O sea, no es una buena conducta separar el tejido que está adherido y tomar una biopsia rápida. Hay algunas preguntas de cirugía robótica que ya la señaló, la contestó Sebastián. Doctora Milla, eh, ¿qué nos recomendaría a los cirujanos? ¿A qué paciente le gustaría que nosotros le enviáramos para hacer neoadjuvancia en cáncer de colon? Em, Me gustaría que derivaran, bueno, a los pacientes que son, en realidad, a los que ustedes consideran, a los T4B que ustedes consideran que, por ejemplo, si está con una fístula activa, no creo que ahí la quimioterapia va a tener algún rol, ahí la cirugía es la que va a ir a solucionar el problema, pero si no tiene alguna complicación que desde el punto de vista quirúrgico sea lo primero que haya que hacer, deberíamos empezar a hacer una serie. O sea, vemos harto colon en el hospital, doctor. Así que yo creo que desde mi punto de vista manden a todos los T4D y los podemos empezar a tratar y empezar a evaluar cómo andan. Incluso podríamos hacer un estudio. Pero desde mi punto de vista, todos los T4D. Y de los T4A, los Todos que los tengan T4 hay por que lo sean menos este estables. positivo. Claro, o sea, por supuesto. Todo esto en el contexto estable, ninguno inestable, y no tiene ni un sentido. La quimioterapia inestable no tiene ningún rol. Estamos hablando en el contexto de que sean solamente estables. Claro, T4. porque uno de los temas es que la mayoría de los hospitales públicos conocemos el estado de los genes reparadores del DNA o la inmunohistoquímica de estos pacientes solamente en la biopsia quirúrgica. O sea, sería bueno, si vamos a plantear un tratamiento así, conocer la biopsia, el estado de inestabilidad en la biopsia endoscópica. Pero eso tendríamos que tener un buen equipo ahí porque no sé si lo están haciendo, no sé si o sea, deberían poder hacerlo, yo creo que no debería haber problema. Pero es como un tema que no se había conversado, yo creo. Entonces, pero que es súper llevable a la práctica, creo. No sé qué opina usted. En el hospital yo creo que es súper llevable a la práctica en San Borja. Bien, pues ya llevamos 50 minutos conversando de este tema. Yo creo que ha sido bastante interesante. Bueno, muchas gracias, doctora Sepúlveda, por su presentación.
Y muchas gracias al doctor Mancilla, al doctor Pradena por acompañarnos, y con la doctora Milla nos vamos a ver mañana en el Comité Oncológico, así que no, le digo hasta mañana, no me despido mucho de ellas. Doctor Belolio, muchas gracias por la invitación y esperamos haber dado respuesta a su solicitud. Oye, muchísimas gracias. Yo, aprovechándome de mi investidura, quiero agregar una última pregunta a la doctora Milla o cualquiera de los panelistas. Demostró la doctora Sepúlveda, mostró varios datos bastante interesantes, le agradezco mucho su presentación, sobre que el objetivo o la gran diferencia muchas veces no está al final en el último trabajo en la calidad, no sé si la calidad de la resección, pero en el resección R0, sino que en datos que van más allá, como la sobrevida global o SIDIVA o cosas por el estilo. Entonces mi pregunta es, hoy en día, doctora Milla, o para cualquier otra persona, ¿cuál es el objetivo de la neoadyuvancia? ¿Efectivamente es asegurar una mejor cirugía o los beneficios que podemos tener a largo plazo desde el punto de vista oncológico? Porque ahí cambia un poco. Usted dijo, doctora Milla, yo quiero que me manden todos los T4B estables, que me parece un deseo súper razonable, pero me imagino que no está tanto pensando en la cirugía, sino en estos otros beneficios que estamos conversando. Y por lo mismo, a veces uno dice, bueno, como decíamos, si tiene compromiso, no tengo idea, de un segmento intestino delgado, que la morbilidad que no va a aumentar en forma radical, quizás nos vamos directo a cirugía, pero quizás ese grupo también igual se beneficia de todos estos otros eh, objetivos a largo plazo que puede entregar la nueva ayuda. No sé cuál es su opinión. En el fondo, movilizar un poco el objetivo más allá que la cirugía misma en el largo plazo y los beneficios potenciales. O sea, es que lo que pasa es que es homologable, por ejemplo, a la neoadyuvancia en el cáncer de mama. Y ahí los estudios han demostrado adyuvancia y neoadyuvancia, los pacientes van a vivir lo mismo. Pero podéis tener una información súper importante del tumor, de la biología, de la respuesta patológica completa, porque las curvas son realmente, dentro de los estudios lo describen, que en los que logran una respuesta patológica completa, si lo vemos en la curva, la sobrevida por acá, o la sobrevida específica por cáncer, versus los que no logran una respuesta patológica completa post-tratamiento, va por abajo. Entonces la información que nos entrega, la respuesta a la quimioterapia del tumor, es súper importante para el paciente y para el pronóstico. En el caso de la serie que mostraban, de la cirugía no me preocupa que vaya a ser mala, creo que la van a lograr igual, pero la información que vamos a obtener previo a posterior a la neoadyuvancia para el paciente, el downstaging, sabiendo que es segura porque no hay más complicaciones, los estudios han demostrado que no hay más complicaciones quirúrgicas, no hay más complicaciones desde el punto de vista que se suspende la cirugía por la quimioterapia, se van a operar igual y van a tener mayor adherencia a completar los ciclos de quimioterapia si se parte por la neoadyuvancia. O sea, en ese sentido yo creo que por eso me gustaría como que empezar a moverlos más, porque la información pronóstica que se obtiene y los resultados a largo plazo son súper importantes y no los podemos obtener si es que no se rehace las neoadyuvancias. Pero no creo que vayan a operar peor, o sea, lo van a operar igual, lo van a llegar al R0 igual, si el tema es una cosa de información. Si somos siempre muy buenos cirujanos, si se lo es. No sé, como los chinos. Nunca ha sido ese el tema. Oye, bueno, le agradezco mucho a los expositores. La verdad que este es un tema que mientras más respuestas uno entrega, más preguntas salen en el fondo. Y aquí podríamos probablemente estar conversando por horas de horas sobre este mismo tema, porque por supuesto que hay muchas interrogantes que esperamos que también en el futuro haya nueva evidencia que nos permita tomar decisiones más informadas y con nuevos elementos. Pero siempre es bueno conversar de esto, saber en qué estamos, hacia dónde nos dirigimos, y siempre salen estas posibilidades de estudios que, por supuesto, pueden mostrar series nacionales que siempre son importantes de tener, porque muchas veces nos guiamos en los números de afuera, pero es bueno tener también los números sobre nuestro mismo trabajo. Así que, bueno, le agradezco a todos, a Josefina especialmente por su extraordinaria presentación, a la doctora Milla, al doctor Mancilla, al doctor Pradenas por sus colaboraciones en la discusión y por supuesto al doctor Barrera por la moderación de esta sesión. Los invitamos el próximo mes
Ahí, pucha, lamentablemente en este momento no tengo en la mente cuál va a ser, pero espero que sea tan interesante como esta. Llegamos a un récord cercano a 185 asistentes, así que estamos muy contentos como sociedad de poder entregar temas que sirvan para la discusión y para la difusión del conocimiento en estas patologías. Así que sin más, muchísimas gracias por su Y presencia que estamos viendo. tenemos saludos incluso desde Chiapas. Así que un abrazo al doctor Camacho que nos está saludando desde allá. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao, que esté muy bien. Chao. Hasta luego.